La serie se va a llamar Tiempos del Fin. Tiempos del Fin. Voy a borrar esto. Vamos a necesitar más espacio. Como le dije en algún momento, usted puede preguntar, tiempos del fin. Y el tema del día de hoy, hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo un mapa escatológico y posturas escatológicas. Entonces hoy vamos a ver posturas y voy a hacer el gráfico de un mapa escatológico. A ver qué le parece. Algunas cosas de las que voy a hablar posiblemente van a ser diferentes a las que usted conoce, ha considerado o cree. Pero todo lo que vaya a hablar le voy a demostrar con la Escritura, con la Biblia, con la palabra del Señor. Dígame, y a ver cómo nos va. Ya, entonces vamos a tocar este tema. Estamos en la serie Tiempos del Fin. El tema el día de hoy, posturas escatológicas, y vamos a hacer un diagrama de un mapa escatológico y Dios nos permita comprender muchas cosas. El primer tema no es tan sencillo, es un poquito más pesado, así que yo le voy a pedir que esté muy atento, ¿está bien? Muy atento para que no se pierda, porque esto va a ser la base para que podamos empezar a armar como una especie de telaraña todo lo que corresponde. Estudiar escatología también es como querer hacer un ejercicio de matemáticas. Podemos comenzar bien, pero fallas un número, fallas un signo y el resultado va a estar mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, por aquello usted no se pierda en lo que vaya hablando el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y todos juntos vamos a leer el Salmo 119, verso 115. Salmo 119, verso 105. 105. Salmo 119, verso 105. La escatología bíblica es un área muy interesante y maravillosa de la misericordia de Dios. Vamos a conocer cosas que están aconteciendo, cosas que van a acontecer, y vamos a preparar nuestro corazón para que nunca nos sintamos de una u otra forma entristecidos por las cosas que está pasando, porque el que conoce lo que está sucediendo va a poner paz en su corazón, no se va a entristecer, porque conocerá también la salida. Vamos a leer todos juntos Salmo 119, verso 105, un verso conocido. Este versículo nos habla de la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué debe de ser la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre bendito, Señor amado, yo te suplico el día de hoy, dame la capacidad de empezar, Señor, a hablar sobre este tema. No es un tema, Señor, sencillo, es un tema aún muy discutido, muy controversial entre varias posturas, entre varias iglesias, aún varias denominaciones. Pero tú enséñanos, Señor, tu verdadero corazón. Aquello que no sea tuyo, Señor amado, sácalo de mi corazón. Si hay idea humana, si hay voluntad humana, Señor, que quiera entorpecer lo que tú quieres hacer el día de hoy, sácalo, Señor, de mi vida. Y que solamente sea, Señor, la voz de tu Espíritu Santo la que se pueda llegar a escuchar el día de hoy. Me niego, Señor, a mí mismo por completo. Y te suplico que solamente la voz de tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy pueda hablar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Aleluya. Ya. Salmo 119, verso 105. Este versículo es muy bonito.
En la antigüedad no existía electricidad. Dígame, ahora tenemos electricidad y tenemos estos focos. Por ejemplo, estos focos en la noche los prendemos e iluminan este lugar. ¿Está bien? Cuando caminamos por la calle tenemos esos focos alumbrados públicos. Ellos alumbran nuestro camino para que no nos tropecemos, para que no resbalemos, para que no caigamos. Dígame. Este versículo lo que dice es: lámpara es a mis pies tú. Cuando las personas en ese tiempo leían esto, en una época en la cual no existía electricidad, sí manejaban una especie de lámpara con aceite, como un mechero. ¿Quién conoce mechero? ¿Sí? Esos mecheros antes utilizábamos, ¿no?, para iluminar lugares. Así más o menos. En ese tiempo utilizaban unas lámparas con aceite para poder iluminar por donde se iban a mover. Entonces, como ellos conocían esa referencia, el escritor dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Que lo que puede iluminar, cuando dice pies, se refiere a nuestro caminar, a nuestro andar diario, a nuestras decisiones diarias, a lo que vamos a hacer cada día. La Biblia es la luz que ilumina nuestros pasos. La Biblia es la luz que ilumina nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La Biblia tiene esa capacidad de iluminar, de aclarecer todo lugar donde nosotros vayamos a ir y toda decisión que vayamos a tomar. Y hoy lo que vamos a hacer es eso. Vamos a abrir la escatología bíblica, vamos a abrir la Biblia para conocer escatología y tratar de comprender qué es lo que está aconteciendo con el mundo en estos tiempos. La serie titula Tiempos del Fin y el tema van a ser posturas escatológicas y vamos a hacer un mapa escatológico. Mi propósito el día de hoy es comenzar una serie para que pueda comprender el tiempo tan diferente y complicado que nos está tocando vivir. ¿Por qué las pestes que se están viendo? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el aumento de tanta maldad? ¿Se ha dado cuenta que la maldad realmente está, que a uno ya le deja demasiado asombrado? ¿Ha visto la noticia cómo a una mujer la han degollado en Santa Cruz? ¿Lo observó de manera tan sádica? Y el que degolló a esa mujer se fue después a un poste y se paró ahí, esperando que la policía lo arreste. El cinismo es impresionante. La maldad del ser humano ha crecido a niveles increíbles, extraordinarios. Hay una falta de amor. La Biblia nos dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Dígame. Y eso es lo que está aconteciendo. Y cuando lleguemos a ese punto, cuando nos toque hablar sobre el amor, por qué el amor se va a enfriar, vamos a analizar esa palabra amor y vamos a ver qué tipo de amor se refiere. Y usted se va a dar cuenta qué es lo que está pasando. ¿Por qué tanto divorcio en este tiempo? ¿Por qué tanto conflicto entre hermano contra hermano? ¿Por qué tantas situaciones aún dentro de la familia, dentro del hogar? Porque usted sabe que hay 3 tipos de amor. Dígame. El amor filial, que es el amor con nuestra familia, el amor eros, que es el amor con la persona que amas, y el amor ágape, el amor de Dios. Pero cuando dice el amor de muchos se enfriará, hace referencia, por ejemplo, al amor filial. El amor de la familia se va a empezar a destrozar, los divorcios se van a acrecentar, problemas entre hermanos va a empezar a haber. Y eso se está observando terriblemente en estos tiempos. Mi propósito es que usted conozca todo aquello para que cuando suceda no se espante ni se asuste y sepa cómo moverse. El aumento de la ciencia, la escatología nos va a enseñar en un punto, nos va a enseñar, está escrito que la ciencia aumentará. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? Cuando toquemos ese tema, voy a utilizar algunos videos allá, algunas imágenes, para que usted vaya viendo cosas increíbles. Cuando estaba en Santa Cruz, había una noche de tertulia en que me hacían muchas preguntas y un hermano me preguntó y me dijo: pastor, ¿y se puede saber? Me decía, y mire, es una pregunta muy interesante, nunca me habían preguntado eso y me gustó, pero esta pregunta, me dice: pastor, ¿hay alguna forma de saber? La Biblia dice que la ciencia aumentará. ¿Hay alguna forma de saber hasta qué nivel va a aumentar la ciencia? Y yo pensaba en mi corazón y la respuesta venía en mi ser. Y yo le miraba y le decía: ¿hay forma, pastor? Por supuesto, hay forma.
¿Usted hasta qué nivel cree que la ciencia debe de aumentar? ¿Hasta que te pongan un chip en la cabeza? Eso es parte de otra área. La ciencia debe de aumentar. La idea es que el hombre siempre trata de imitar a Dios. Dígame. Mi cerebro, mi inteligencia, mi capacidad, lo que yo puedo crear, la ciencia que yo tengo. La máxima de creación de Dios, ¿qué es? El ser dice que somos la gloria de la creación. La máxima creación de Dios es el ser humano. ¿Eso qué significa? Que el hombre va a querer imitar a Dios creando una máquina con la capacidad de poder pensar y de poder sentir. Va a querer crear una máquina muy parecida a un ser humano para imitar la máxima creación de Dios. Y cuando lleguemos a ese punto, la tecnología ha avanzado tanto que ya hay robots que están a un 70% de parecerse a un ser humano. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado de esos robots, Sofía? Hay otros aún ya más desarrollados, hermano. Robots que ya pueden hablar contigo, que ya pueden pensar. Lo único que sucede es que no tienen aún emociones, pero aún aquello ya se está llegando a encontrar la forma en la cual puedan sentir. Cuando llegue hasta ese punto son señales del fin y todo aquello ya se está observando. Todo aquello vamos a ir conociendo. Vamos a hablar también sobre la apostasía. ¿Por qué la apostasía? Bendito sea el Señor. ¿Por qué usted cree que en la iglesia tantas cosas ahora se ve? Te bendicen ¿cómo es? Con Coca-Cola. Hay un pastor que se sienta ahí, a sus feligreses hace filar y les dice, no van a traer otros refrescos, sino Coca-Cola y Pepsi. ¿Ha visto ese videito? Les enseña, dice, como Coca-Cola y Pepsi son las empresas más poderosas en el mundo, ustedes van a traer y yo con eso les voy a bendecir. Y como esas son las empresas más poderosas, ustedes van a tener poder y riqueza en este mundo, les dicen. Y agarran las botellas de Coca-Cola y en sus cabezas, hermano, ¿de dónde estas cosas? Hay otros que hablan ya cosas extrañas. Lo que ahorita le estoy diciendo para otros no debe ser muy novedoso. Ya he visto estas cosas también, pastor, es verdad, pero para otros tal vez es novedoso. Hay gente en este tiempo que está haciendo cosas extrañas. Lastimosamente hay alguien, déjeme decirle, que se baña, ¿no? en su piscina, se baña y a sus feligreses les hace tomar esa agua, hermanos. Diciéndoles que como yo estoy más cerca que Dios, yo conozco la palabra, yo soy más santo, yo estoy muy cerca de Dios, el que tome el agua con que yo me baño, se purifica, dice el hermano. ¿Qué cree usted? Pero ¿quién le va a creer, pastor? Tiene 10,000 miembros en su iglesia, hermano. ¿Qué le parece? Hay gente, vamos a llegar al punto de los falsos profetas, los que se hacen llamar Jesús. Hay gente que dice, yo soy Jesús, ya he regresado a esta tierra. Se viste como Jesús, se hace crecer la barba, camina y habla suave, así. Amados hermanos, he llegado, soy Jesús. Hablan bonito. Pastor, ¿quién les va a hacer caso? Uno de esos tiene 10 millones de seguidores en el mundo. Millones, 10 millones. Hay gurús de la India, gente muy sabia, gente muy intelectual, que viene a Europa, hace yoga, hace ejercicios, hace cosas, gana gente, se los gana para sus creencias, su religión. Eso se llama de la nueva era. Vamos a ver, todo eso vamos a analizar en la escatología. Pero esa gente, pastor, no debe tener seguidores. Hay un gurú que tiene 40 millones de seguidores, tanto en la India, Europa como Estados Unidos, y ahora está incursionando aquí a Sudamérica. Algo está sucediendo, algo está pasando. Ese último Mesías que apareció en Israel, ¿ha visto el video? Le he mencionado por qué lo han nombrado, por qué más o menos hay esa confusión de que es Mesías. Es verdad, es muy intelectual, sabe muchas cosas, pero eso no es la base por la cual la gente va y le dice que le haga besar su mano, porque la idea de besar la mano de un judío es, dame tu bendición. Le piden su bendición a ese hombre porque ese hombre hace milagros, hermano. Hace sanidades, hace milagros.
Claro, el Mesías judío tiene que ser más político que espiritual, pero si a ese varón le subieran a la política, sí estaríamos hablando de algo muy interesante. ¿Quién sabe si él podría ser el anticristo que la Biblia habla? Hay cosas, todo eso lo que le estoy hablando, todo eso vamos a estudiar. Dígame, y va a ser muy especial, yo creo, en mi corazón. Mi propósito es que usted conozca todo aquello y sepa después cómo reaccionar ante todo lo que día a día observamos. Alguien puede decir aún, puede estar pensando en su corazón, ¿para qué? Busque Efesios 4:14. Hay un propósito bíblico también para esto, porque solo será el conocimiento, no. El conocimiento te va a dar una capacidad, te va a dar un porqué, un para qué. ¿Para qué saber estas cosas? Algunas van a ser muy teóricas, algunas muy técnicas, pero sé que si tú prestas atención y aún lo estudias muy aparte, te va a servir de mucho para que puedas mantenerte firme en la fe. ¿Para qué bíblicamente te va a servir esto? Efesios 4:14. 4:14 dice, para que ya no seamos, ¿qué dice ahí? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tipo de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En los últimos tiempos se van a levantar, dice, predicadores, hombres, aún maestros, que van a utilizar artimañas y te van a hacer errar. Pero ¿a quiénes les van a hacer errar? Dice, a los niños. Dígame. A ver, volvamos a leer. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tipo de doctrina. Aquí la idea es un niño pequeñito, tu hijito. Lo que tú le digas al niño se lo va a creer y así va a hacer, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, si tú le mandas a la escuela a tu hijito, digamos, de primero básico, si su profesora le dice, ¿qué color es esto, hermanos? Blanco, está bien. Le mandas a tu hijito a la escuela, primero básico. Tu hijito viene y dice, papá, mi profesora me ha dicho que esto es rojo. Y tú, no, hijo, es blanco. No, mi profesora me ha dicho que es rojo. Y esto es rojo. ¿Sí o no? Porque es niño. Se le enseña cualquier cosa, va a creer, va a repetir y así va a vivir. Aquí dice que nosotros tenemos que conocer la doctrina bíblica. ¿Para qué? Para que no seamos niños que nos lleven de un lado a otro lado, que nos digan una cosa, que nos enseñen otra. Y nosotros en realidad solo seamos títeres y nada más. Pero si somos ya crecidos hablando de doctrina, nadie nos va a poder cambiar de nuestra manera de pensar. Y vamos a estar firmes en la fe. Va a llegar todo tipo de ideas y predicaciones, pero a nosotros no nos van a hacer dudar. Nosotros ya sabemos en quién creemos y quién ha muerto por nuestras almas. Eso es importante. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tipo de doctrinas, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia los engaños del error, las artimañas del error. En este tiempo hay quienes ya no creen en el arrebatamiento, en la gracia salvadora de Dios. Hay quienes han hecho un circo del altar divino. En esta iglesia nosotros creemos en la base escatológica doctrinal que va a existir un día el arrebatamiento de la iglesia. Dígame, que un día en un abrir y cerrar de ojos vamos a desaparecer todos aquellos que esperábamos al Señor y nos vamos a encontrar, dice, con nuestro Señor en las nubes. Esa es una idea que la iglesia la ha arrastrado por siglos. En este tiempo hay cristianos, hermanos, en la fe, que no creen eso. No creen ya en el arrebatamiento. Nosotros creemos que Jesucristo ha muerto por todos. Todo aquel que en Él creyere será salvo. Dígame. En este tiempo hay iglesias que ya no creen en eso. Dicen, no, cuando Cristo fue muerto, ha muerto por algunos nomás, no por todos. ¿Y por quiénes ha muerto? Por los escogidos. Y por los otros no, ellos ya han sido destinados al infierno. Eso es extraño, esa es doctrina extraña. Sí existió, esa es una doctrina no nueva, de hace 500 años atrás, desde el tiempo de la Reforma.
pero ahora en este tiempo está incursionando con mucha fuerza y la gente está empezando a creer. El conocer la escatología nos va a dar la doctrina, la firmeza de apartar todo eso. Vamos a buscar Proverbios 29, 18. Estoy poniendo un poco del sustento bíblico para que usted comprenda la necesidad de poder conocer la escatología. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Este versículo es muy interesante. Se lo usaba en el tiempo en el cual Dios levantaba profetas. Pero había tiempos en los cuales Dios tardó en levantar profetas. En particular, se habla del tiempo de Elí y el llamado profético de Samuel. Elí tenía 2 hijos, ¿se acuerda? ¿Esos sus hijos eran buenos o eran malvaditos? Malvaditos. Hay un versículo en Samuel que usted se puede asustar. Dios aparece, escucha, Dios le hablaba a Elí directamente, porque Elí también era un profeta, ya el sacerdote Elí. Y Dios le habla. A ver, la próxima vez les voy a mostrar los versículos para que algunos se piensen mucho cuando tengan sus hijos. ¿Está bien? Oh, Señor. Pero Dios habla y dice, sal de ahí. Esa palabra no más dice, sal de ahí, quiero hablar contigo. Así más o menos. Y Elí sale corriendo. Señor, ¿me estás llamando? Y dice, no, yo no te llamaba, le dice el Señor. No, es algo interesante, hermano. Pero Samuel ya era jovenzuelo, ya vivía con Elí, porque Samuel se había quedado desde pequeñito y le han entregado, ¿se acuerda? Samuel ya estaba jovencito ahí. No, le dice, yo no te he llamado. Ya, señores, y Elí se va nomás a dormir, sigue, hermano. Otra vuelta después, sal de ahí. Elí de nuevo viene, Señor, ¿me estás llamando? No, yo no te he llamado. Y 3 veces, sal de ahí. Y Elí otra vez, Señor, no. En la tercera vez, el número 3 también tiene referencia a muchas cosas. Pero por la tercera vez, Elí piensa y dice, Dios está llamando. Pero si no es a mí, ¿a quién? ¿Quién más está aquí? Obviamente no son mis hijos, porque mis hijos están apartados de Dios. Debe ser a Samuel, porque desde niño ha sido entregado a Dios. Y se acerca a Samuel y Samuel, si volvés a escuchar esa voz, tú vas a salir, yo me voy a quedar aquí, porque Dios a ti te está hablando. Y si tú sales le vas a decir, tu siervo oye, así le vas a decir. Y otra vuelta, sal de ahí, y Samuel sale, tu siervo oye. Y después Dios le habla a Samuel. Interesante, hermano. ¿Pero qué se enseña eso? Había un tiempo en el cual el Señor ya no hablaba a los profetas, porque Elí, a Samuel, por ejemplo, le dice, Samuel, es como si te estoy eligiendo, tú vas a ser mi próximo profeta, tú le vas a suplir a Elí. ¿Y por qué le voy a suplir, Señor, a Elí? Aunque no dijo nada Samuel, pero estoy parafraseando para que se entienda mejor. Y el Señor le dice, ¿sabes por qué? Porque Elí no ha sabido llamar la atención, no ha sabido reprender a sus hijos. Y sus hijos han hecho lo que han querido en el templo. Por tal, Elí ya no escuchará más mi voz. Y toda su casa quedará maldita para siempre. Y aunque haga oración, haga sacrificio, eso no se va a revocar. Porque él tenía que llamar la atención a sus hijos. Ahí Elí pierde el llamado y es llamado Samuel a ser profeta. En ese tiempo en el cual sus hijos estaban haciendo esas cosas malas, porque hacían cosas muy malas, Dios no hablaba al pueblo. Y es el contexto donde se escribe este versículo, cuando dice en Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. En ese tiempo ya no había palabra, ya no había revelación de Dios, y el pueblo hacía lo que quería, así como los hijos de Elí, el pueblo también hacía lo que quería, se estaba desviando. En este tiempo la apostasía ha llegado porque ya no hay palabra, ya no hay una palabra certera que verdaderamente tú digas, esto es palabra de Dios, yo siento que esto satisface mi alma.
Y me pones una sed, me llena espiritualmente. Ya no hay una palabra así. Como no hay una palabra así, es un tiempo donde Dios no está hablando. Por eso cada quien está haciendo lo que le da la gana. Dígame. En este tiempo hay iglesias extrañas, con ideas raras. Hay iglesias idólatras. Esta serie va a ser un poquito fuerte, por lo cual no se va a asustar si hablo algunas cosas un poco más punzantes. Dígame. Hay iglesias idólatras en este tiempo. Va a haber en sus templos, tienen el arca del pacto en una esquinita y se arrodillan y lo adoran. Así como en el Antiguo Testamento, aquí está nuestra arca del pacto, dice. Ese es un ídolo en sus iglesias. Y yo conozco esas iglesias, he ido. Por ejemplo, en la Ceja hay uno, está todo de blanquito, en un cubículo blanquito con seda. El pastor va, abre la cortina y se arrodilla. Y siempre se remanga el pantalón. ¿Y por qué te remangas? Es que no, de rodilla pelada, dicen, ¿no? Así de rodilla pelada y se arrodilla y ahí está su arca del pacto. Bonita, de madera han hecho hacer. Bonita. Ahí está la presencia de Dios. Y se arrodilla ante eso. Y ora. Y se sacude después. Eso es idolatría. ¿Dónde hicieron eso los apóstoles del Señor? Se ve a Pablo, se ve a Juan, se ve a Pedro, a nuestra arca del pacto, ahí caminando Pedro con el arca del pacto. ¿Se ve eso, hermanos? ¿De dónde sacan esas cosas? Apostasía, se están apartando de Dios. Dicen ser parte aún del tronco central, pero ya no son. Y poco a poco se están convirtiendo en sectas. Sectas que creen que ellos nomás tienen la razón en todo. ¿Qué es una secta? ¿Conoce un árbol? Al árbol le salen ramitas, ¿no ve? Esas ramitas son sectas. La palabra secta significa rama. Es una ramita. Estaban bien, estaban en el tronco central, estaban en el tronco grueso, ese tronco es Cristo, la base. Y en un momento dado se desviaron, así como una ramita le crece un árbol, se desviaron. Dicen ser de Cristo, pero con sus hechos lo niegan y se convierte en una secta, una rama apartada del tallo central. Eso es apostasía. Todo eso vamos a ir estudiando en estos domingo tras domingo y Dios permite usted pueda acrecentar su fe. Voy a dar primeramente un concepto de lo que es la escatología. ¿Qué es escatología? El concepto viene de la palabra griega escatología, proviene de las palabras griegas que significan último y estudio. Entonces es el estudio de las últimas cosas. Se trata del estudio de las cosas finales, bien el fin de la vida individual o el fin de los tiempos o del fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. Entonces es el estudio del tiempo del fin de los tiempos, de las cosas últimas. Eso es la escatología. Voy a dibujar un mapa y espero que usted pueda entenderlo y podamos entenderlo. Voy a decir que esta es una línea del tiempo, chuequita, hermano. A ver, ya, espero esté mejor. Vamos a decir que esta es nuestra línea del tiempo. Este es un mapa escatológico. Voy a poner aquí una cruz. A ver, aquí sí te vamos a poner. Esta cruz va a ser la división. Esta cruz va a significar la muerte de Cristo. Dígame, ¿está bien? Este punto, vamos a poner un poquito más aquí. Este punto de inicio va a ser la creación. Aquí es la creación, el jardín del Edén, Adán y Eva. Todo esto es el Antiguo Testamento. Desde la muerte de Cristo para adelante vamos a señalar como el Nuevo Testamento. ¿Está bien? La iglesia no comenzó con la muerte de Cristo. ¿Dónde comenzó la iglesia? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Después que Cristo murió, 3 días resucitó, 50 días aún estuvo andando en la tierra, llegó el día de Pentecostés aquí
Esto es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, derramamiento del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo en los apóstoles. Inmediatamente que llega el Espíritu Santo, aquí comienza la iglesia. Pero el tiempo de la iglesia va a tener un fin. ¿Está bien? Este tiempo se llama, el que estamos viviendo ahorita se llama el tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia es la sexta era, el sexto tiempo de los 7, ¿cómo se dice? Todo este tiempo está partido en 7 edades cronológicas. Esto es una de esas edades, se llama la sexta edad. Ahorita lo vamos a revisar. Pero aquí ha comenzado la iglesia, pero va a tener un fin. Actualmente debemos estar por aquí. ¿Está bien? Falta poco para que termine la iglesia. ¿Cuándo va a terminar la iglesia? Va a terminar en el día del arrebatamiento. Sé que algunos le conocen y eso, pastor, ya sé, pero necesito poner una base y que todos estemos en el mismo orden. Sucede la trompeta final, ocurre el arrebatamiento, ahí se terminó la iglesia. La iglesia tiene un fin. Una vez que sucede el arrebatamiento, tiene que salir un edicto de paz y seguridad en el mundo entero. Se va a llamar paz y seguridad. El anticristo va a hacer un convenio mundial, un nuevo orden mundial en el cual se va a dictaminar paz y seguridad. Puede ser exactamente en el tiempo del arrebatamiento, unos 2 días después, unos 3 días después, o quizás se puede alargar un poquito más. Este espacio de tiempo no lo conocemos, pero va a pasar un poquito, no va a ser mucho tiempo y se le va a levantar el anticristo. Aún se menciona que puede utilizar el aspecto del arrebatamiento, la desaparición de todas las personas, para que una conmoción mundial va a acontecer, porque que se desaparezcan millones de personas va a ser un acontecimiento mundial. Y la gente va a estar asustada, va a estar atemorizada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde se ha ido? Y ahí se va a levantar un hombre. Dice que va a ser muy sabio, muy entendido en enigmas. Un hombre verdaderamente que comprenderá todas las cosas. Y asimismo también va a tener mucho poder, un poder engañoso, y va a hacer milagros, hermano. Va a confundir a todo el mundo. Ese va a ser el anticristo. Y el anticristo va a ser un convenio de paz y seguridad del mundo entero. En particular va a ser un convenio de paz y seguridad entre las naciones árabes y el pueblo de Israel. Dígame, eso también vamos a ir explicando, pero esto es un orden general, por decirlo así. Todas las naciones árabes tienen que hacer un convenio de paz y seguridad con Israel, e Israel debe ser una nación libre y se le debe permitir construir el tercer templo en el monte Moria. Dígame, hasta ese nivel de paz y seguridad debe de llegar. Pero cuando se escucha en el mundo paz y seguridad, se firme ese convenio, inmediatamente la Biblia retrata que va a acontecer otro tiempo. A este tiempo se le llama el tiempo de la tribulación. Este tiempo de la tribulación está partido en 2. Dígame, hasta ahí algunos conocen, ¿verdad? Está muy bien. Este tiempo, la tribulación, está partido en 2 tiempos. Uno de 3 años y medio y el otro igual. 3 años y medio. Este tiempo, el tiempo de la tribulación, va a durar 7 años. Se le conoce como la 70 semana de Daniel. ¿Por qué de Daniel? Porque está escrito esta profecía en el libro de Daniel. Y cuando lleguemos hasta aquí le voy a mostrar por qué 70 semanas se traduce como 7 años. ¿Está bien? Vamos a enseñarte esto. 7 años.
Después de los 7 años, esto es lo que nosotros entendemos y creemos como iglesia también, después de los 7 años regresa el Señor. A esto se le conoce como la segunda venida. Después de los 7 años regresa nuestro Señor Jesucristo. A esto se le conoce como la segunda venida. Regresa juntamente con nosotros, con su iglesia. Nosotros regresamos juntamente con Cristo, pero ya transformados con nuestros cuerpos en gloria como ángeles, hermano. Dígame, regresamos con Él. La iglesia, nosotros regresamos con Él, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pero en una segunda venida. Voy a mostrarles que es diferente la segunda venida del arrebatamiento. ¿Qué cosa estamos esperando nosotros? ¿La segunda venida o el arrebatamiento? El arrebatamiento. Cuidado que les pesquen. A veces algún predicador siempre quiere pescarles. Digan amén los que están esperando la venida de Cristo. Amén. Dicen, no. Entonces, ¿quieres quedarte en el tiempo de la tribulación? Te dicen, ¿no? ¿Saben pescar? No, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está bien? Ya. Después de la segunda venida de Cristo, Él viene a implantar, así se llama, un reino. Un reino. Un reino milenial se llama, ¿está bien? Un reino milenial. Y ahorita les voy a hablar por qué se llama milenial. Un reino milenial se llama milenial porque será un reino de 1000 años. 1000 años el Señor vendrá a reinar en la Nueva Jerusalén juntamente con nosotros. La Nueva Jerusalén va a bajar allá del tercer cielo, se va a establecer aquí en la tierra y Jesucristo va a cumplir la profecía porque Él tiene que ser rey en esta tierra porque es descendiente del rey David, el león de la tribu de Judá. Y Él tiene que ser un día rey. Los Mesías esperan a un Mesías que sea rey. Eso se va a cumplir también, se va a cumplir. Él va a venir a reinar. Aquí lo van a agarrar al diablo y lo van a encerrar en el lugar más profundo del infierno. Alguna vez enseñé eso, lo van a encerrar en el Tártaros. En el Tártaros lo van a encerrar al diablo por 1000 años. Después de los 1000 años, el diablo lo van a desencadenar, va a salir otra vuelta a la tierra, va a volver a engañar, dice, a las naciones, y ahí el Señor los va a juzgar. Y aquí ya se viene el lago de fuego. El lago de fuego, o conocido también como el juicio final. Y esto ya va para la eternidad. La eternidad. Hasta ahí es el mapa escatológico que nosotros conocemos. Esta es la forma más sencilla de explicar. ¿Está bien? Aquí han aparecido dos eras, ya de las 7, el tiempo de la gracia y el tiempo del milenio. Ahorita me va a entender, pero aquí ya estamos haciendo aparecer 2 eras. Actualmente estamos viviendo aquisitos. Anhelamos irnos en el tiempo del arrebatamiento. Cuando hablemos sobre el arrebatamiento, le voy a enseñar cómo saber si usted se va o se queda. ¿Qué cree? ¿Se va o se queda? En fe diga, me voy a ir con mi Señor. Amén. En fe diga y crea eso. Pero hay forma de saberlo así. Así yo pueda sentarme y saber si me voy a ir con el Señor. Hay forma, hermano. Hay forma y le voy a enseñar si está listo o no para irse con el Señor. Y si no está listo, prepare su corazón, prepare su vida, porque ese acontecimiento está pronto a llegar. Ya, mire, eso es lo que nosotros creemos, todo esto. Ahora, se llaman las 7 edades o las 7 eras o las 7 dispensaciones, tal vez usted ha escuchado, porque esta base escatológica viene de aquello, de que creemos que toda la historia del ser humano está partido en 7 edades, en 7 tiempos, los cuales comienzan desde aquí, desde la creación, ¿ya? Las 7 dispensaciones se llaman. A ver, aquí te voy a colocar. 7 dispensaciones.
voy a enseñar la próxima semana las 7 dispensaciones. Después vamos a irnos al tiempo de la gracia, después del arrebatamiento voy a enseñar, después vamos a entrar paz y seguridad, después la tribulación y así vamos a ir avanzando. Pero le voy a hacer el gráfico. Las 7 dispensaciones. Las 7 dispensaciones comienzan de aquí. La primera se llama la dispensación de la inocencia. Inocencia, que abarca desde la creación del hombre hasta un personaje conocido como el primer asesino, Abel. ¿Está bien? Hasta Abel se considera el tiempo de la inocencia. Perdón, hasta Caín. No, está bien Caín. Está bien Abel. Luego le voy a explicar. Después tenemos el tiempo de la conciencia, así se llama. Conciencia. El tiempo de la conciencia abarca hasta Noé. Hasta Noé. Después se llama el tiempo del gobierno humano. A ver, una G voy a colocar, humano. El gobierno humano. Esto va hasta Abraham. Después se llama el tiempo de la ley o el tiempo de la promesa. Comienza la promesa, eso abarca hasta el comienzo de la iglesia, pero también se llama el tiempo de la ley. Ya. Uno, dos, tres, 4, 5, el tiempo de la tribulación 6 y el reino 7. Entonces, estas son las 7 dispensaciones. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así está dividido la historia del ser humano. Cada una de estas lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir revisando. Nosotros como iglesia en particular creemos todo esto. Dígame, todo esto creemos como iglesia en particular. Ya, esto se llama un mapa escatológico. Ahora, voy a hablarles de algo un poquito extraño, pero yo antes de empezar a enseñar estas cosas, tengo que darle a conocer algo interesante, pero también a la vez un poco extraño. Voy a utilizar esa palabra, un poco extraño, pero es real. Nosotros creemos todo esto, ya. ¿Todas las iglesias, todas las denominaciones creerán todo esto? ¿Sí o no? No. ¿Por qué hay otros que no creen eso? La historia de la iglesia ha comenzado con 4 escuelas. ¿Cómo es eso? Para que existan ahorita diferentes denominaciones, diferentes creencias, todo ha nacido de 4 escuelas. ¿Está bien? Voy a darles el nombre de las 4 escuelas. A ver qué le parece, espero que se pueda entender. Escuelas voy a colocar. Todo esto, todas las creencias de las diferentes iglesias, de las diferentes congregaciones, nacen de 4 escuelas desde hace 500 años atrás. Estas 4 escuelas son la escuela preterista, la escuela idealista, la historicista, y la futurista. En función a qué escuela es cada denominación, va su creencia. ¿Está bien? A ver, voy a repetir. Desde hace 500 años atrás, todas las denominaciones y creencias que ahora conocemos nacen y tienen su doctrina en base a 4 escuelas. Depende qué escuela hayan agarrado, es su creencia.
¿Está bien? Dígame. Pero esa palabra, pastor, ¿qué cosa es preterista? ¿Qué cosa es idealista, historicista, futurista? Así comienza la iglesia. Y yo necesito que usted conozca estas cosas para que después me pueda entender todo esto. Para que cuando usted converse, por ejemplo, con un adventista, ¿ha visto ese videito que está dando ahora las vueltas por las redes sociales? Hablando del, quizás de uno de los pastores más reconocidos entre la iglesia adventista, el pastor Bullón. ¿Ha escuchado de pastor Bullón? Este es un buen predicador, es muy buen siervo de Dios, dígame. Pero es parte de una iglesia adventista. Los adventistas, por ejemplo, no creen en el infierno, hermano. No creen que ningún alma está en el infierno. No creen en el lago de fuego. Es extraño sus creencias. Pero ¿de dónde nacen esas creencias? Ellos parten de alguna de estas escuelas. ¿Ya? ¿Por qué algunos no creen en el arrebatamiento de la iglesia? Porque son parte de alguna de estas escuelas. ¿Por qué nosotros creemos en todo esto? Somos parte de alguna de estas escuelas. Dígame, así nomás es. Ya. Voy a hacer una rápida explicación. La escuela preterista, a ver, por ejemplo, la escuela preterista cree que todas estas cosas, estas 4 escuelas, en particular, han hecho el estudio sobre el libro del Apocalipsis. Estas 4 escuelas, en particular, voy a hablar sus creencias sobre el libro del Apocalipsis, no sus creencias sobre la salvación, la redención, ni ninguna otra doctrina. Estas 4 escuelas, hablando sobre el Apocalipsis, tienen ideas diferentes. Y todo lo que viene siendo la escatología bíblica parte del estudio del libro del Apocalipsis. Dígame. Ahora, estas 4 escuelas tienen formas diferentes de observar el libro del Apocalipsis. Los preteristas creen que todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis ya se cumplió en el primer siglo. En los primeros 6 años de nuestra era, ellos dicen, todo se ha cumplido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre las 70 semanas de Daniel y decimos 7 años de tribulación, ellos dicen no habla de 70 semanas, sino hablan de 70 años. ¿Cómo 70 años? Sí, eso se cumplió porque en el año 70 el emperador Tito ingresó a Jerusalén, destruyó Jerusalén, destruyeron el segundo templo y antes de destruir el segundo templo ofrendaron un cerdo en el templo y ese cerdo es la apostasía que ustedes hablan de estos tiempos. Ustedes hablan de un tiempo de tribulación, sí, la tribulación que el pueblo de Israel sufrió cuando los romanos vinieron, porque cuando los romanos en el año 70 invadieron Jerusalén, no fueron y rápidamente los destruyeron, sino los rodearon. Así los rodearon y no permitieron que ingrese comida, ni agua, nada. Y en ahí adentro es real, los judíos hasta se comieron entre ellos. Era un tiempo terrible y después fácilmente invadieron, destruyeron todo, acabaron el segundo templo. Fue un tiempo terrible. Y ellos dicen, ahí está, la tribulación que sufrió Israel. 70 años no es 70 semanas, no son 70, el número 70, cuando fue destruido el segundo templo. Ellos creen que todo esto ya se ha cumplido en el primer siglo. Los idealistas son más filosóficos. Ellos dicen, no, el libro del Apocalipsis no es textual en algunas áreas. Eso es más cuentos, más fábulas, más cosas para asustar a la gente, por decirlo así. Estos son más idealistas, son más filósofos, más pensantes. Aún se animan a hacer un poquito aparte el libro del Apocalipsis y solo utilizar los otros libros para poder hacer un estudio de la Escritura. Los historicistas tratan de adecuar todo esto lo mismo a la historia, con que se está repitiendo solamente una y otra vez la historia. Los futuristas, esta escuela es parte de nosotros, de aquí salimos, ¿está bien? La escuela futurista sí cree en todo esto, por eso habla de futuro, porque
La profecía habla del futuro. Dígame. Entonces la escuela futurista sí habla de todo esto. Estas tres primeras escuelas tienen también fuertes argumentos. Si Dios permite, vamos a estudiar cuáles son sus argumentos, vamos a compararlo con nuestros argumentos y vamos a ver quién tiene tal vez más razón. ¿Está bien? Pero sería aún mejor invitar a alguien, una persona ajena a nosotros, que nos pudiera hablar de esto. Sería también muy interesante hacerlo aquí en la iglesia. Yo hablarles, por ejemplo, del futurismo y otra persona nos hable de estas cosas, porque si yo me pongo a enseñar todo esto, pero yo teniendo esta tendencia, a la final siempre voy a ser como ganador a esta, por decirlo así. Entonces no es imparcial. Por si Dios permite, vamos a traer a alguien que nos pueda ayudar también con esto. Dígame, para que usted vaya conociendo más. Yo no me niego a hacer aquello, porque esto es parte de las cosas que sí necesitamos conocer, pero después necesitamos agarrar algo y fundamentarnos en eso. Ya. Entonces nacen estas 4 escuelas. Ahora, escuche esto. De estas 4 escuelas nacen 3 posturas. Va a tratar de no perderse, ¿está bien? De estas 4 escuelas, 4 formas de interpretación del Apocalipsis, han nacido 3 posturas. ¿Qué posturas han nacido? Han nacido los que se conocen como los premilenialistas, milenialistas. Mire esto. Los amilenialistas, y los postmilenialistas. ¿Ya? La historia nos hace notar que de estas 4 formas de interpretación del Apocalipsis, de estas 4 ideas, de estas 4 escuelas, han nacido 3 posturas. Dígame. ¿Sí? ¿Qué posturas han nacido, pastor? Los que son conocidos como los premilenialistas, los amilenialistas y los postmilenialistas. Si usted observa, hay una palabra que se repite en común en los 3. Es la palabra milenialistas. Y la clave para comprender la diferencia entre estos 3 es comprender esta palabra. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3? Algunos creen que es antes, otros creen que estamos dentro y otros que es después. ¿Qué cosa, pero? Esta palabra milenialistas tenemos que ubicarnos en el mapa escatológico. Esta palabra milenialistas la encontramos aquí, en el milenio. Dígame, ¿de dónde han salido estas 3 posturas de las 4 escuelas? ¿Y cuál es la forma de saber de qué se trata? Aquí tenemos que ubicarnos. Milenio, por eso son milenialistas, milenio. ¿Cuál es la idea? Los premilenialistas, si nos venimos aquí al inicio del milenio, hay un punto y la base de este punto, o lo que separe una situación de otra, es la segunda venida de Cristo. Dígame, de Cristo. La segunda venida de Cristo. Los premilenialistas creen que Jesucristo viene y recién se implanta un reino milenial. Premilenialistas. ¿Está bien? ¿Ya? Ellos creen que Cristo viene y recién se implanta un reino milenial. Como nosotros creemos esto, la postura premilenialista ha salido del futurismo, de la escuela futurista. ¿Qué le parece? ¿Está bien?
De la escuela futurista que cree todo esto ha salido la postura, ellos sostienen y mantienen la idea del premilenialismo diciendo que una vez que Cristo venga, recién se implante un reino milenial. Ya. La otra postura dice amilenialista. ¿Está bien? Esto es extraño, le va a parecer extraño, pero eso es lo que ellos creen. A ver, el amilenialismo dice, no. El milenio ha comenzado aquí, dicen hermanos. ¿Cómo? Sí. Ya estamos viviendo, ellos dicen, en el milenio. Hasta aquí. Ellos dicen, no, tiempo de la gracia, paz y seguridad, tribulación, arrebatamientos, todo mal. Así, así nos pueden tachar. Mal. Nosotros nos rascamos la cabeza. ¿Cómo mal? Sí, mal. ¿Sabes qué existe? ¿Qué? Desde la llegada del Espíritu Santo, ahí ha comenzado el milenio. Cuando ellos leen los versículos que vamos a leernos de Apocalipsis que hablan sobre los 1000 años, ellos dicen, no, esos 1000 años son alegóricos. Esos 1000 años han comenzado desde aquí, desde el derramamiento del Espíritu Santo. Ya estamos viviendo, dicen ellos, en el milenio. Y lo único que están esperando es, según ellos, aquí. ¿Qué cosa va a suceder aquí? Ellos dicen, la segunda venida de Cristo. Nada más. Ellos lo único que están esperando es la segunda venida de Cristo. Sea aquí, no interesa porque ellos ya están viviendo en el milenio. Ellos dicen, no, nada de eso va a pasar. Ahorita les hablas de las pestes que se están dando, ellos te van a decir, pero la humanidad siempre ha vivido pestes. La peste negra, la peste española, ahora el coronavirus. Siempre ha sido así. Pero hay terremotos, siempre ha habido terremotos. Pero hay maldad, ¿cuándo no ha habido maldad? Y saben entonces cómo defender. Y la ciencia aumentará. Hay un poco de duda, pero no es natural, el hombre tiene que evolucionar. Entonces tienen su forma de poder decir, mira, no, y no, es bien difícil sacarle esa idea. Difícil. Podemos debatir horas y horas, es bien difícil sacarles la idea. Pero su debilidad de ellos es que hay profecías. Por ejemplo, que tenía que haber una moneda mundial. Apocalipsis dice que en un momento dado todos nosotros tenemos que comprar y vender bajo un microchip y bajo una sola moneda mundial. ¿Eso cuándo se cumplió? Ellos dicen en el tiempo del Imperio Romano. No. Eso tiene, como están viviendo en el milenio, eso tendría que ser todo el tiempo. Y la realidad es que eso no ha sido aún. Como eso no se ha cumplido, eso es algo que ellos no pueden, eso fuerzan la Escritura. También la Biblia dice que va a caer un terrible meteorito aquí a la Tierra. Los chinos han lanzado, dicen, ¿no?, al espacio un cohete. Puede caer en Chile, están diciendo. Señor. No importa, pero que no caiga aquí, hermano. Pero a los chilenos les pasa de todo, hermano. Ahora, pero tienen esa idea. No, solo están esperando ellos la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? Y para hacerla aún más interesante, ¿qué iglesias entonces son futuristas y tienen la postura premilenialista? Por ejemplo, le digo, los pentecostales. Toda iglesia pentecostal que se diga ser pentecostal tiene que tener toda esta creencia. ¿Está bien? Una que conozcamos, las asambleas de Dios. Todas las asambleas de Dios, como han nacido de una origen, tienen ellos un origen pentecostal. Tienen un origen pentecostal, entonces ellos también todo esto creen. ¿Está bien? Nosotros, Vino Nuevo. Varias, Cristo viene. Casi se dice que del 70 al 80% de todas las iglesias a nivel mundial creemos todo esto. Dígame.
sea aquí, sea en Chile, sea en Brasil, en Paraguay, en Italia, todos aquellos que creen esto, entonces tienen que asumir una postura premilenialista y aceptar que vienen de una escuela futurista. Eso no pueden negar. Ya, pero estas iglesias creen en aquello. ¿Qué iglesias? ¿Esto existe, pastor? Gente que crea que estamos viviendo aquí en el milenio. Sí. Y aquí hay en Bolivia, hay harto, hermano. Harto. ¿Quiénes? Tal vez has visto por ahí iglesias luteranas. ¿Has escuchado alguna vez de los luteranos? ¿Sí? Los luteranos, que verdaderamente se díganse luteranos, ellos son amilenialistas. ¿Y de qué escuela son? Ellos son preteristas. Como ellos creen que aquí, en este lugar, todo ya se ha cumplido en el siglo I, desde el nacimiento de Cristo, todo esto ya se ha cumplido, han asumido esta posición amilenialista, que ya estamos viviendo en el milenio. Parte también de los amilenialistas son los idealistas, más filosóficos, también creen que así se está viviendo. Parte también algunos historicistas, como son más históricos, sí, se ha vivido. Ya. Ahora hay otros, los post-milenialistas. Esto es raro, hermanos. Pero existe iglesias, sí existe. A ver, algunas más aquí antes. Los luteranos. ¿Quiénes creen esto también? Los presbiterianos. Los calvinistas. Los que están levantándose fuertemente, tal vez a usted ha escuchado, los reformados. Alguien que verdaderamente diga ser reformado tiene que ser amilenialista y viene de una escuela preterista. ¿Sí o sí? ¿Está bien? Yo conozco varios hermanos que se han vuelto reformados, varias iglesias. Hace 3, 4, hace una década atrás ha venido una iglesia, se llama la Community de Estados Unidos. Era interesante, hermano, esta iglesia. La Community de Estados Unidos ha llegado y está implantada todavía aquí en Bolivia. Todo Sudamérica está casando. Y aquí a La Paz ha llegado, y hace unos 10 años atrás se ha empezado a recoger pastores de todo lado. ¿Ya? Mira lo que le voy a contar. Este es un secreto. No va a contar a nadie. Ha llegado esta denominación, la Community, que son netamente calvinistas, que vienen de una escuela preterista. Han empezado a reunir pastores de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, y han dicho, vengan, y les vamos a enseñar la Biblia. ¡Qué lindo! ¿Y cómo así su ardid para agarrar? Les han regalado libros. Les han regalado una Biblia Thompson, les han regalado comentarios bíblicos, les han regalado diccionarios bíblicos, un montón de libros, hermano. A mí también me han regalado, hermano. Me han invitado a ensayar, hermano. ¿Quién le dé pan que no coma, hermano? Conozco, sé de lo que yo soy parte de eso también, por eso conozco. Así nos han dado libros, hermano. Gratis. 27 pesos nos han cobrado. Para matrícula no es. Y te enseñan. Y la verdad sí, primer semestre, segundo semestre es linda la enseñanza. He aprendido, yo les agradezco de corazón muchas cosas. El tercer semestre ya te meten en su teología calvinista. Pero como te han ido preparando el corazón, ellos tienen esa idea. No hay necesidad de estar predicando, evangelizando por aquí y por allá. Al pastor le agarraremos, a él le cambiamos y él va a estar cambiando a la gente. ¿Sí o no? Esta era su idea. Y agarraron a muchos pastores, amigos míos también, consiervos en la Grey, y nos enseñaron muchas cosas. El tercer semestre ya nos empezaron a hablar del calvinismo, de la salvación, que la salvación no se pierde. Esa idea de la salvación no se pierde, es la idea de los salvos siempre salvos. ¿Has escuchado los salvos siempre salvos? Esos son calvinistas. SS son. La SS, salvos siempre salvos. No estoy hablando de Hitler, hermano. Esos son salvos siempre salvos. La salvación no se pierde. Tanto te enseñan, te dicen así. ¿Sabes qué?
Si te matas, igual te vas al cielo. Te dicen, Dios te ha perdonado tus pecados pasados. Amén. Tus pecados presentes. Cuando te perdonas, te pides perdón de Dios. ¿Te perdona? Sí. Amén. Pero también te dicen, pero también te ha perdonado tus pecados futuros. Como Dios lo conoce todas las cosas, también sabía que ibas a pecar un día. Como Dios conoce tu destino, entonces te ha perdonado tus pecados futuros. Y de ahí muchos salieron y decían, si Dios me ha perdonado mis pecados futuros, entonces no hay problema, pues. Él sabía que iba a beber de nuevo. Él sabía que iba a hacer esta maldad de nuevo. A la final ya me ha perdonado. Por eso son salvos siempre. Salvos. Que hagan lo que quieran, siempre van a ser salvos. Y empezaba a meter las ideas. Después ya nos enseñaron y decían, no, Dios no ha muerto por todos, solo por los escogidos. Hay ya destinados al infierno y destinados a la salvación. Eso se llama la doctrina de la predestinación. Destinados al infierno y destinados al cielo. Y yo le dije, no voy a participar, va a disculpar, me voy a ir. Y se lo llevé los libros, todo lo devolví. Me dice, no, quédeselo, no hay problema. A la final eso ya está pagado. Y bueno, pues me lo agarré, no me está bien. Y bueno, pues, pero yo me fui y se quedaron varios compañeros míos. No voy a mencionar sus nombres, ¿está bien? Pero algunos son muy conocidos, muy conocidos. Cambiaron totalmente. Ahora enseñan, todo es calvinismo de ellos. Han sacado los instrumentos de las iglesias, solo aplauden nomás, otros ya ni aplauden, o se agarran una hojita y solo cantan himnos nomás, porque el calvinismo ha impulsado a que no se debería cantar con instrumentos ni alabanzas dentro de la iglesia. Porque ellos dicen, ¿y en dónde en el Nuevo Testamento hay alabanza? ¿Dónde? Eso era para el Antiguo nomás. Y les han metido ideas extrañas. Dígame. Ya. Pero vea, tienen un origen, son preteristas son calvinistas, tienen esas ideas, todo se ha cumplido. Y como todo se ha cumplido en el siglo I, ya no hay necesidad de nada del otro y tienen esas creencias. Los postmilenialistas, estos son extraños y se están levantando con más fuerza en este tiempo. Dígame, mire esto. ¿Quiénes son los postmilenialistas? Voy a hacer un pequeño dibujo, espero se pueda ver. Voy a decir que este es el mundo. Ahí está Sudamérica. Aquí está Bolivia, hermanos. Aquí está La Paz. Aquí está Tilatra. Ya. Los postmilenialistas tienen una idea extraña. Ellos han agarrado literalmente un versículo bíblico. Te deben acordar un versículo que dice, y toda rodilla se doblará ante Él. ¿Se acuerda? En Romanos dice, y toda rodilla se doblará ante Él. Pero ese versículo va a suceder aquí, en el juicio final. Ahí toda rodilla se va a doblar ante Él en el juicio final, no hay nada que decir, pero ya es tarde. Pero todos van a suplicar misericordia aquí. Se encontraban parados, dice, sí, pero cuando vean a su juez se van a arrodillar. No hay más. Pero ellos dicen, toda rodilla se doblará. ¿Qué significa eso? Ellos dicen que el milenio, lo mismo, esta misma idea también tienen. Creen que ya están viviendo en el milenio. Dígame, es lo que creen, que están viviendo en el milenio, pero no solamente agarran esta idea del milenio, sino también la del reino. Y dicen, el reino ya está en la tierra. Desde el derrame del día de Pentecostés del Espíritu Santo, el reino ya está en la tierra. El reino en la tierra. El reino ya está aquí. ¿Y cuál es esa idea? Ellos dicen, como el reino ya está aquí en la tierra, ellos tienen la idea, sí creen que Jesucristo un día va a regresar, ¿está bien? Hasta ahí lo mismo es, pero han asumido otra idea más. Todas rodillas se doblará. Ellos creen que en un momento dado, aunque no es una creencia mala, es un anhelo bonito quizás, pero es erróneo, ¿está bien? Ellos creen
que en un momento dado todos los seres humanos en el mundo se van a convertir a Cristo. Y todas rodillas se doblará ante Él. Ellos creen que en un momento dado todos los seres humanos se van a convertir a Cristo. Y y el mundo se va a volver moralmente una moral perfecta. Moralmente perfecto, todos contentos, todos felices, todos hermanitos. No habrá más mentiras, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Toda una perfección extraordinaria en la tierra. Un jardín del Edén en la tierra. ¿Es un deseo bonito, sí o no? Un anhelo en el corazón. ¿Pero es bíblico? No. La Biblia dice que en este mundo siempre va a haber pobres. En ese mundo va a haber maldad. La Biblia dice que va a haber apostasía. Y la realidad es que no. ¿Estamos cada vez más moralmente mejor? No. Cada vez el ser humano se está degradando más y más. Está volviendo a una naturaleza animal. Pero ellos tienen toda esta idea. Todo el tiempo tenemos que estar bien, todo el tiempo bendecidos, todo el tiempo prosperados, todo el tiempo, ¿cómo dice? En victoria. No me estoy mofando, ¿está bien? Pero esa idea viene de aquí. Todo el tiempo. Perfecto. Prosperidad, bendición. Ya está. Por eso es así. Todo el tiempo es eso. Pero la realidad es que no va a ser así, porque la Biblia no dice eso. No vamos a ir mejorando cada vez, sino vamos a ir empeorando cada vez. Este pensamiento viene del postmilenialismo. En este tiempo, ya en el siglo XX, porque esto es una idea de hace cientos de años, pero es el origen de todo lo que ahorita estamos viviendo, ya se han mezclado muchas de estas cosas también. Hay otros que son calvinistas, pero también en su escatología creen esto. Ya es un poco variado, ¿está bien? Ya es un poco variado. Pero esa es la base, el origen, los principios, sus escuelas, sus posturas, de dónde han salido. Entonces ellos creen todo esto, el reino aquí, una moralidad perfecta, ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad, ya no va a haber asesinatos, ya no va a haber violaciones, ya no va a haber muertes. Todos vamos a vivir en una armonía extraordinaria. Y cuando vivamos en una armonía extraordinaria, ¿qué va a suceder? Recién Cristo va a venir. Entonces nunca va a venir Cristo, ¿no? Pero esa es su creencia, ¿está bien? ¿Quiénes creen todo esto? Entonces, como creen que el mundo tiene que estar en una perfección, por ejemplo, en sus mensajes, en sus prédicas vas a escuchar esto. Tenemos que ser presidentes. Tenemos que ser diputados. Van a fijarse, creen que la iglesia debe gobernar el mundo. ¿Está bien? Creen que debe gobernar el mundo. Creen que la iglesia debe manejar la economía del mundo. Economía. Creen que la iglesia debe manejar todos los medios de comunicación. Comunicación. Creen que la iglesia debe dominar los gobiernos del mundo, creen que la iglesia debe estar metida en los gobiernos del mundo, creen que la iglesia debe estar manejando la economía del mundo, creen que la iglesia tiene que manejar todos los medios de comunicación. La iglesia debe de controlar el mundo. ¿Sería lindo que todos los medios de comunicación estén gobernados por cristianos? ¿Sí o no? ¿Sería lindo que un cristiano sea presidente de un país? Parece lindo, pero es utópico. El presidente de un país tiene que gobernar por igual para con todos, ¿sí o no? Tiene que aceptar satanistas, mormones, adventistas, católicos, amautas, de todo, hermano. Y sin darse cuenta ingresa pues en una aceptación de religiones que no convienen, porque es gobernante, tiene que reinar por todos. Mira, es extraño. Ahora, pastor, yo puedo ser presidente, puedo ser diputado, puedo ser o no. Escuche esto, porque cuando hablamos de estas cosas, ellos manejan unas ideas. Dicen, pero Daniel fue primer ministro. José fue, ¿qué cosa fue? Oye, fue el mayor, ¿sí, no? Más que presidente, fue rey.
José, Daniel, ahí está pues, pastor. ¿José buscó ese lugar o le pusieron? ¿Daniel buscó ese lugar o le pusieron? Esa es una gran diferencia. Si Dios verdaderamente te quiere poner en alguna posición, tú notarás cómo Él mismo también te va a llevar hasta ahí. Y si te lleva hasta ahí, tú ejércelo bajo el orden bíblico. Si te aceptan bien, si no, y te votan, amén. Dígame. Porque no te llevó. Ahora tampoco José, los pastores podemos candidatear para diputados, senadores, presidentes. ¿Podemos o no podemos? No. Los pastores somos llamados a ser pastores, nada más. ¿Por qué no podemos? Pero, ¿qué siempre es de malo? José no era pastor. Daniel tampoco era pastor. Los pastores no deberíamos de entrar en política. A Pedro le dijo, ve y haz política, le dijo. A los apóstoles les dijo, mi reino no es de esta tierra. Mi reino es celestial. Por eso nosotros no deberíamos ingresar en cosas que no convienen, porque a la final, ¿cuántos han cambiado su corazón por la corrupción? ¿Cuántos han cambiado su corazón por el dinero, por la posición? ¿Sí o no? No, eso no me va a pasar a mí, pastor. ¡Ay, bendito! Ya se ha hecho parar las orejas al diablo, hermano. Pero vienen de esos lugares. Ahora, por ejemplo, ¿qué iglesias están aquí? ¿Qué iglesias son partícipes de los postmilenialistas? ¿Quiénes predican el reino aquí? Eres un campeón, tienes que estar en esta tierra, tú tienes que gobernar. Somos, como dicen, somos cabeza, no somos cola. Están malinterpretando esos versículos. Tenemos que ser cabeza de humildad, no cabeza de soberbia. Eso no significa que tú tienes que estar en primer lugar en todo. Eso no es. Eso es cabeza de humildad, no es cabeza de soberbia. Interpretemos bien. ¿Quiénes están aquí? Por ejemplo, todas las iglesias que se llaman de la prosperidad. ¿Por qué cree que ellos no predican del infierno, no predican del arrebatamiento, no predican de esas cosas? Y todo el tiempo es dinero, 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 y todo el tiempo está en su boca eso. El reino aquí y ahora. Conocidos famosos como, y puedo levantar sus nombres porque ellos se identifican directamente con esta doctrina, como Cach Luna, Guillermo Maldonado, Castellanos, ¿cuántos hay? Todos esos son parte de esta iglesia, la prosperidad. Son premilenialistas en su postura. No, creemos en esto, claro, ahora ya están medio mezclados, pero su raíz son postmilenialistas y estos vienen de una escuela historicista e idealista. Son más filósofos, más historicistas. Igual creen, las cosas ya se han cumplido, por lo cual ahora tenemos que implantar el reino aquí y ahora en la tierra. Mire, todo eso tenemos que saber para poder comprender esto. Sí. Para terminar, ya lo he avanzado, no queda ahí. Hay 3 particiones más. Dígame. No lo creo, pastor, no. Eso debe ser todo, no. Yo le estoy diciendo, bueno, ¿nosotros a cuál pertenecemos? ¿Somos entonces de una escuela futurista? ¿Entonces somos premilenialistas? Porque creemos que el milenio recién va a comenzar en la segunda venida de Cristo. Dígame. Ahora, aquí ha habido algo extraño, algo triste quizás, pero son así las cosas. Esto nada que ver los amilenialistas ni los postmilenialistas. Ellos hasta ahí se han quedado, porque tampoco nada más van a discutir, porque no creen en nada de esto, ¿está bien? Ellos 2 puntos nomás. Ha comenzado y terminará, punto, no hay más. Ha habido una división, vamos a decirlo aquí, de la escuela milenialista entre los pentecostales, asambleas de Dios, nosotros, cualquier congregación que crea eso. Han salido otras 3 posturas. ¿Sobre qué? En particular, estas 3 posturas están basadas
en cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Dígame, tal vez he escuchado. Estos se llaman los pre-tribulacionistas. Por eso es que hay a veces harta complicación. Soy pretribulacionista, pero también soy premilenialista. No entiendo, ¿cómo es eso? Se ha dividido en tres los premilenialistas. ¿En qué se han dividido? En pretribulacionistas, en se escribe, ¿ya? Tribulacionistas, tribulacionistas y post-tribulacionistas. Con esto vamos a terminar. ¿Cómo, pastor? Sí, hay un cisma, ha habido una división. La escuela futurista que tiene la idea, el concepto, la postura premilenialista, que el milenio comienza con la segunda venida de Cristo, también tuvo tres divisiones, se ha dividido en tres. Todo esto normal creemos, ¿está bien? Pero el problema está aquí, en esta palabra. Otra vuelta, hay una palabra que se repite, la palabra tribulacionista, ¿está bien? Ahora, la palabra tribulacionista la vamos a buscar en el mapa, la encontramos aquí. Dígame, tribulación. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se ha dividido? Los pretribulacionistas creen que el arrebatamiento es aquí, antes de la tribulación, que nosotros no entramos a la tribulación. El arrebatamiento sucede, viene paz y seguridad y recién comienzan los 7 años de tribulación. Eso se conocen como antes de la tribulación. Dígame. La otra postura que se ha dividido son los tribulacionistas. ¿Este qué significa? Pausa o medio. Medio. ¿Cómo es eso? Estos creen que el arrebatamiento de la iglesia, tribulacionistas, es a la mitad de la tribulación. Todo está normal. Entonces ellos dicen, no, el tiempo de la gracia hasta aquí viene. Aquí nos vamos. Aquí es el arrebatamiento. Así va a ser. Ellos creen que el arrebatamiento de la iglesia es a la mitad de la tribulación, en los 3 años y medio, en Apocalipsis 5, 6. Ahí sí nos vamos. Hay otros, los post-tribulacionistas. ¿Ya? Los post-tribulacionistas, por ejemplo, ellos dicen, no, la iglesia va a pasar toda la tribulación. Aquí nos vamos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son un mismo hecho. Y así se queda. ¿Se entiende? Dígame. Esa es la idea. Eso existe dentro de las iglesias. Entonces, los premilenialistas se han dividido en tres. Los pretribulacionistas dicen que nos vamos a ir antes de estos 7 años de tribulación son 7 años terribles. Aquí a los cristianos los van a perseguir a muerte, los van a decapitar. Eso es verdad. Aquí te van a implantar una marca. Aquí solamente una moneda vas a manejar. Va a ser una época en la cual va a haber, hermanos, maremotos, terremotos, van a caer meteoritos, va a haber pestes, va a haber hambres. Lo que ahorita estamos viviendo va a ser nada, una pipoca ante todo lo que va a estallar en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, esta postura dice que nos vamos antes, la segunda no, al medio, y la tercera dice no, nos vamos pasando toda la tribulación. ¿Está bien? ¿Cuál creemos nosotros? La primera. ¿Está bien? Bíblicamente nosotros creemos que nos vamos antes. Dígame. La Biblia dice que nosotros no entraremos a la ira de Dios. Nos vamos antes. Pero hay muchos que creen esto. Una iglesia famosa aquí en La Paz que cree esto, por eso es que a veces se choca. Cuando tú te encuentras con un hermano de esta iglesia vas a chocar. ¿Quién cree esto? Nuestros hermanos de Cristo vienen. Esta fue una iglesia muy grande, ¿no? Aquí en Bolivia. Por ejemplo, esta iglesia cree esto. Ellos dicen que nos vamos a la
a la mitad. Por eso ellos tanto hablan de persecución, persecución, persecución. ¿Se acuerdan que en un momento dado recolectaron bienes, recolectaron dinero para un lugar que le llamaron Keren Hapur? ¿Se acuerda alguien? Otros no se deben acordar. Otros también recién han llegado al cristianismo. Por ejemplo, así esta iglesia o una iglesia aquí en Bolivia, compraron un terreno por el lado de Potosí, si no me equivoco. O muchos decían que era un terreno que había heredado el pastor de parte de la familia de su esposa. Eso no sé, ¿está bien? Pero eso sabía. La cosa es que tuvieron un grande terreno allá y sacaban dinero por todo lado, compraron un tractor. Su propia ciudad se estaban armando, hermanos. Una ciudad. ¿Para qué? Y tenían harta gente aquí aún es una iglesia muy grande aquí en Bolivia. Ellos decían, ¿por qué? Es que como nos vamos a quedar, ellos decían sí o sí. ¿Cómo se llama el de Microsoft, el presidente? Bill Gates. Ellos decían, Bill Gates es el anticristo. Ellos sacaron sus fechas, cuándo es el arrebatamiento, todos sacaron. Entonces, como ellos sacaron, dijeron, ya tenían predestinado, prevalecido, cuándo iba a ser el arrebatamiento, quién es el anticristo, todo. Una ciudad se estaban construyendo para irse ahí los primeros 3 años y medio para que el anticristo no los mate, hermanos. Extraño, ¿no? Pero esa era la idea principal. Después lo señalaron obra social, dicen, no es así. La idea principal era aquello. Yo conocí a varios de sus líderes de esa congregación, los conozco todavía. El segundo que después dejó esta iglesia, se congregó en mi primera iglesia. Fue mi ovejito un tiempo. Yo lo conozco, sé bien, he hablado con él, es una persona mayor. Entonces, pero esa viene esa idea. Hay iglesias entonces que creen estas cosas dentro de todos, dentro de los pentecostales, de asambleas de Dios, de las iglesias que tienen esta postura premilenialista. Dígame, parece un acertijo todo lo que hemos hecho, pero así es. Entonces, de los premilenialistas han partido estas 3 posturas más. ¿Cuál nosotros aceptamos? Esta. Todo lo que he dibujado, todo este dibujo del mapa escatológico está basado en una escuela futurista, premilenialista y pre-tribulacionista. Nosotros sí creemos que el Apocalipsis habla de profecías que vienen para adelante. Sí creemos que el milenio va a ser implantado después de la segunda venida de Cristo y creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Todo lo que voy a enseñar de aquí, repito, está basado en esta línea. No voy a enseñar tanto de esto. Una vez que terminemos de enseñar todo esto, sí podemos enseñar unos dos domingos viendo por qué creen estas cosas. Por ahí te encuentras en un momento dado porque te pueden hacer dudar. Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6, si no sabes interpretarlo bien, puedes creer que te vas a quedar y te vas a ir a la mitad. Y vi ahí las almas de los decapitados. A esos son los decapitados de la iglesia. Así te van a confundir. Pero tenemos que entender a qué se refiere, qué almas, porque esas almas se encuentran en el incenciario al lado de Dios y están esperando como su venganza, por decirlo así. Esas son las que mueren en la tribulación, pero te van a decir que no, esas son las del rapto, te van a decir. No es así, porque las del rapto vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, hermano. Es diferente, hermano. Pero todo eso también lo vamos a ir analizando. Dígame. Bendito sea el Señor. Busque Mateo 16 y póngase de pie. Vamos a pedir a nuestro hermano Diego que nos ayude con su teclado, por favor. Vamos a buscar Mateo 16. Mateo 16, verso 1 al 3 vamos a leer. Y vamos a ponernos de pie. Busque ese versículo. Creo firmemente que es el tiempo que la iglesia se prepara.
Ya habiendo conocido doctrinas básicas, ahora vamos a conocer doctrinas un poco más profundas. Y usted no se haga engañar ni confundir con todo lo que se viene en este tiempo. Porque aún falsos cristos, falsos mesías se van a levantar. Van a engañar aún, dice, a los escogidos. Bendito sea el Señor. Ya. ¿Hay una aplicación para esto? Sí. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Los fariseos se acercaron un día al Señor. El verso 1 dice, Mateo 16, 1. Bendito sea el Señor. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas Cristo respondió, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo está a revoles, tiene a revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene a revoles el cielo nublado. Y mire lo que les dice, hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En ese tiempo, los judíos, los fariseos, los saduceos tenían enfrente al Mesías y no se daban cuenta. No podían distinguir el tiempo que estaban viviendo. Ellos anhelaban la llegada del Mesías, pero no podían distinguir, no se daban cuenta que ya estaba ahí. Muchos de nosotros no podemos distinguir el tiempo que estamos viviendo. Y estamos más metidos en las cosas del mundo sin darnos cuenta que en realidad nada vamos a llevar de esta tierra. Nada. Sin darnos cuenta que en realidad el Señor está a las puertas. Está a punto de llegar. Es verdad que tenemos que seguir trabajando y obrando, pero también es el tiempo de consagrar su alma, su vida, su corazón, porque todas las señales se están cumpliendo. Y si las señales se están cumpliendo, que el Señor le encuentre preparado espiritualmente para irse con Él. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene a revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.